suscríbete para más historias que tocan el alma, porque a veces las mejores historias son las que duelen. Había algo en la forma en que el sol se reflejaba sobre las aguas del Atlántico aquella tarde que debería haberle advertido a Mateo que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Pero él, como todos los hombres que creen tener el control de su destino, no prestó atención a las señales. Estaba demasiado ocupado siendo feliz, demasiado confiado en que su matrimonio era inquebrantable, demasiado ciego para ver que la mujer que dormía a su lado cada noche ya no era completamente suya. Elena había llegado a España 5 años atrás, huyendo de una vida en Suecia que nunca le había encajado del todo. Con su cabello rubio casi blanco y sus ojos del color del mar Báltico, había aterrizado en Sanlúcar de Barrameda como una aparición. Mateo la conoció en la plaza del Cabildo cuando ella intentaba pedir direcciones en un español torpe y encantador. Él tenía 23 años entonces, ella 27. La diferencia de edad nunca había importado. Lo que importaba era la electricidad que chispeó entre ellos desde el primer momento, la forma en que ella se rió cuando él le ofreció mostrarle el camino, y terminaron caminando durante horas por las calles empedradas hasta que el atardecer los encontró sentados en la playa, con los pies hundidos en la arena todavía caliente. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia pequeña en la ermita de El Rocío, con solo sus familias más cercanas como testigos. Los padres de Mateo, que nunca habían salido de Andalucía, miraron a aquella nórdica despampanante con una mezcla de asombro y reserva. Su madre Carmen le había susurrado al oído durante el banquete: Hijo, las mujeres así de hermosas necesitan más que amor, necesitan ser vistas constantemente, como las flores necesitan el sol. Mateo había reído entonces, convencido de que su amor sería suficiente. Qué joven había sido, qué ingenuo. Los primeros años fueron exactamente lo que se supone que debe ser un matrimonio joven. Compraron una casa blanca con contraventanas azules a las afueras del pueblo, con vistas al mar y un pequeño jardín donde Elena intentaba cultivar hierbas aromáticas que morían bajo el sol implacable andaluz. Mateo trabajaba en el negocio familiar de exportación de vinos, levantándose antes del alba y regresando cuando las estrellas ya punzaban el cielo. Elena conseguía trabajos temporales aquí y allá, traduciendo documentos, dando clases de sueco e inglés, pero nunca nada que la llenara realmente. Y ahí estaba el problema, aunque Mateo tardaría años en comprenderlo. Elena necesitaba más que una casa bonita y un marido atento. Necesitaba sentirse viva, necesaria, deseada de una forma que trascendiera lo doméstico. Necesitaba conversaciones que la estimularan intelectualmente, aventuras que aceleraran su pulso, miradas que le recordaran que seguía siendo la mujer fatal que había sido antes de convertirse en esposa. Mateo le daba amor, eso era indiscutible. La abrazaba cada noche, sí, le preparaba café por las mañanas, le compraba flores sin motivo especial. Pero el amor, descubriría Elena, a veces no es suficiente cuando falta la pasión, cuando falta esa chispa de peligro y novedad que hace que te sientas completamente viva. Y tal vez eso sea lo más cruel del matrimonio, que puedes tener todo lo que se supone que necesitas y aún así sentir ese vacío que te roe por dentro. El cambio comenzó tan gradualmente que ninguno de los dos lo notó al principio. Elena empezaba a quedarse despierta más tiempo después de que Mateo se durmiera, mirando el techo en la oscuridad, preguntándose si eso era todo lo que la vida tenía reservado para ella. Comenzó a hacer viajes más frecuentes a Sevilla, diciéndole a Mateo que necesitaba buscar más oportunidades de trabajo, que en Sanlúcar no había suficientes opciones para alguien con sus habilidades. Él nunca cuestionaba nada. ¿Por qué lo haría? Confiaba en ella ciegamente, del modo en que solo pueden confiar aquellos que nunca han sido traicionados. Fue en uno de esos viajes a Sevilla, un jueves sofocante de julio, cuando todo cambió. Elena había pasado la tarde vagando por el barrio de Santa Cruz, perdiéndose deliberadamente en sus callejuelas estrechas, buscando algo que ni siquiera sabía que necesitaba encontrar. El sol se estaba poniendo, tiñendo las paredes encaladas de un dorado intenso, cuando entró en un pequeño bar de tapas cerca de la plaza de Doña Elvira. Él estaba sentado en la barra, un vaso de vino tinto en la mano, leyendo un libro cuyo título Elena no pudo distinguir. Tenía el cabello oscuro, ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él demasiadas veces,
y llevaba una camisa blanca con las mangas arremangadas que dejaba ver antebrazos bronceados. No era convencionalmente guapo de la forma en que lo era Mateo, pero había algo en él, una intensidad contenida, una promesa de profundidad que atraía como un imán. Sus miradas se cruzaron por accidente, o tal vez no fue accidente en absoluto, tal vez fue el destino o el diablo jugando sus cartas. Él sonrió, una sonrisa lenta y deliberada que hizo que algo se removiera en el estómago de Elena. Ella debería haberse dado la vuelta. Debería haber salido de aquel bar y haber regresado corriendo a Sanlúcar, a los brazos de su marido, a su vida segura y predecible. Pero no lo hizo. En cambio, devolvió la sonrisa y tomó asiento 2 taburetes más allá de él. Pidió un vino blanco, un albariño que le recordó vagamente a su primer verano en España, y entonces él habló. No eres de aquí. No era una pregunta. ¿Tan obvio es? Respondió ella en un español que ya era fluido, pero que todavía conservaba ese acento extranjero que a los españoles les parecía exótico. El pelo. Hizo un gesto vago hacia su cabeza. Nadie de por aquí tiene el pelo tan rubio de forma natural. Bueno, excepto después de pasarse medio sueldo en la peluquería. Elena se rió, una risa genuina que hacía tiempo que no salía de su garganta. Suecia, vine hace 5 años. Alejandro. Extendió la mano. Y me pregunto qué pudo traer a una sueca a este calor infernal. Elena. Estrechó su mano, notando cómo sus dedos se demoraban un segundo más de lo necesario. El amor, supongo. ¿No es siempre esa la respuesta? El amor. Repitió la palabra como si estuviera probándola, buscando su sabor. Sí, supongo que el amor hace que la gente haga cosas locas, como mudarse a un país donde hace 40 grados en verano. La conversación fluyó con una facilidad alarmante. Alejandro resultó ser profesor de literatura en la Universidad de Sevilla, especializado en poesía del siglo de oro. Tenía 36 años, estaba divorciado sin hijos y vivía solo en un piso en el barrio de Triana. Hablaba con las manos, gesticulando enfáticamente cuando se apasionaba por algún tema y tenía esa habilidad peculiar de hacer que cada cosa que Elena decía pareciera fascinante. Le preguntó sobre Suecia, sobre su infancia, sobre qué la había llevado realmente a España. Y ella, por primera vez en años, se sintió escuchada, no como la esposa de Mateo, no como la extranjera del pueblo, sino como Elena, una mujer con su propia historia, sus propios sueños y decepciones. Aquellos que han experimentado la soledad dentro de una relación saben exactamente de qué estoy hablando. Cuando Elena miró su reloj, eran casi las 11 de la noche. Había pasado más de 3 horas hablando con un completo extraño y no había pensado en Mateo ni una sola vez. El pánico la golpeó como una ola fría. Tengo que irme, dijo bruscamente, buscando su bolso. Mi... Tengo que volver a casa. Por supuesto. Alejandro no preguntó dónde estaba esa casa, no preguntó nada. Solo sacó una tarjeta de su billetera y la deslizó sobre la barra hacia ella. Por si alguna vez quieres continuar esta conversación, me ha gustado hablar contigo, Elena de Suecia. Ella tomó la tarjeta, sintiendo que sus dedos temblaban ligeramente. Debería haberla dejado ahí, debería haberla roto en 1000 pedazos. En cambio, la guardó en su bolso y salió del bar sin mirar atrás. El viaje de regreso a Sanlúcar fue una tortura. Elena conducía su pequeño Seat por la autopista oscura con las ventanillas bajadas para que el aire nocturno la despejara. Pero no podía despejar la imagen de Alejandro de su mente, ni la forma en que la había mirado, ni la sensación de estar completamente presente en su propia vida por primera vez en meses. Cuando llegó a casa pasada la medianoche, Mateo estaba dormido en el sofá frente al televisor encendido. Se veía joven en sueños, vulnerable, con una mano sobre el pecho y la otra colgando hacia el suelo. Elena sintió una punzada de culpa tan intensa que casi lo dobló por la mitad. No había pasado nada. Solo había sido una conversación. Pero ambos sabemos que las traiciones más grandes a veces comienzan con solo. Lo despertó suavemente y él le sonrió con esos ojos somnolientos y confiados. ¿Qué tal en Sevilla? ¿Conseguiste algo? Nada concreto todavía, mintió ella, y fue tan fácil que la asustó. Pero hay posibilidades. Hicieron el amor aquella noche y Elena cerró los ojos con fuerza, intentando concentrarse en su marido, en el hombre que la amaba incondicionalmente. Pero en la oscuridad de su mente eran otros brazos los que la sostenían, otra voz la que susurraba su nombre. La tarjeta de Alejandro se quedó en su bolso durante 2 semanas. Elena la miraba cada vez que buscaba las llaves o el monedero, sus bordes ya ligeramente doblados de tanto manoseo. No iba a llamar.
Por supuesto que no iba a llamar. Estaba casada, felizmente casada. Aquella noche en el bar había sido solo un paréntesis, un recordatorio de que seguía siendo atractiva, de que podía sostener una conversación interesante. Nada más. Pero entonces llegó su quinto aniversario de boda. Mateo había planeado algo especial. Una cena en su restaurante favorito en el puerto de Santa María, seguida de una noche en un hotel con vistas a la bahía. Fue hermoso, fue romántico, fue exactamente lo que se supone que debe ser un aniversario. Y sin embargo, durante toda la cena, mientras Mateo le contaba anécdotas de la bodega y le hablaba de sus planes de expandir el negocio, Elena sintió como si estuviera observando la escena desde fuera de su propio cuerpo. Esta era su vida. Esta cena, este hombre amable que sostenía su mano sobre la mesa, esta conversación sobre cosechas y exportaciones, era segura, predecible, cómoda. ¿Y no era eso lo que todo el mundo quería? ¿Estabilidad? ¿Amor incondicional? Pero aquella noche, mientras Mateo roncaba suavemente a su lado en la cama del hotel, Elena sacó su teléfono y antes de que pudiera pensarlo demasiado, escribió un mensaje al número de la tarjeta que había memorizado sin darse cuenta. Soy Elena, del bar. ¿Sigues queriendo continuar aquella conversación? La respuesta llegó en menos de 5 minutos, como si él hubiera estado esperando. He pensado en ti cada día desde entonces. ¿Cuándo puedes venir a Sevilla? Y así comenzó. Lo que empezó como mensajes de texto ocasionales se convirtió rápidamente en conversaciones diarias. Buenos días que se extendían en intercambios que duraban horas. Alejandro le mandaba poemas de Lorca y Cernuda. Ella respondía con fotografías del amanecer sobre el océano. Hablaban de todo y de nada, filosofía, arte, sus miedos más profundos, sus arrepentimientos. Mateo no notaba nada, o si lo notaba, lo atribuía a que Elena parecía más feliz últimamente, más animada. Te ves radiante, le decía, besándola en la frente antes de irse a trabajar. Y ella sonreía y asentía y se odiaba un poco más cada día. Pasaron 6 semanas antes de que se vieran de nuevo en persona. Elena le había dicho a Mateo que tenía una entrevista de trabajo en Sevilla, una posible posición en una empresa de traducción. Él la había abrazado, emocionado por ella, deseándole suerte. La confianza en sus ojos era como un cuchillo en el pecho de Elena. Se encontraron en un café en la calle Sierpes, en pleno centro de la ciudad. Alejandro llevaba jeans y una camiseta gris que realzaba sus hombros anchos. Cuando la vio entrar, se puso de pie y por un momento solo se miraron, el aire entre ellos cargado de electricidad y peligro. Hola, dijo él simplemente. Hola. Se sentaron, pidieron café que apenas tocaron. La conversación era más forzada ahora que estaban cara a cara, como si ambos fueran conscientes de lo que realmente estaban haciendo, del precipicio sobre el que se balanceaban. No deberíamos estar aquí, dijo Elena finalmente, su voz apenas un susurro. Lo sé. Estoy casada. Lo sé. Y sin embargo, aquí estoy. Alejandro extendió la mano sobre la mesa, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que Elena pudiera sentir el calor de su piel. ¿Y por qué estás aquí, Elena? Era la pregunta del 1.000.000 de euros, ¿verdad? ¿Por qué una mujer con un matrimonio aparentemente perfecto arriesgaría todo por momentos robados con un extraño? La respuesta no es simple, nunca lo es. No era que Alejandro fuera mejor que Mateo, no era que prometiera más. Era simplemente que con él, Elena volvía a sentirse como ella misma, no como la versión domesticada y suavizada en la que se había convertido. Porque contigo me siento vista, admitió, y las palabras salieron como una confesión. No como la esposa de alguien, no como la extranjera del pueblo, solo vista. Te veo, Elena. Su voz era baja, intensa. Te he visto desde el primer momento. Pasaron la tarde caminando por Sevilla, manteniéndose cuidadosamente a una distancia respetable, sin tocarse excepto por los roces accidentales que los electrificaban a ambos. Visitaron la catedral, aunque ninguno prestó mucha atención a su magnificencia. Se sentaron junto al río Guadalquivir y observaron a los turistas alimentar a las palomas. Y entonces, cuando el sol comenzó a bajar y las sombras se alargaron sobre los adoquines, Alejandro preguntó, ¿Quieres ver mi piso? Está aquí cerca, en Triana. Elena sabía exactamente qué significaba esa pregunta. Este era el momento decisivo, la línea que una vez cruzada no tendría retorno. Podía decir que no, podía volver a su coche, conducir de regreso a Sanlúcar y olvidar todo esto. Podía volver a ser la Elena que era fiel, que era buena, que nunca haría daño a nadie. Sí, dijo, quiero verlo.
El piso de Alejandro era exactamente como Elena lo había imaginado, lleno de libros apilados en cada superficie, con paredes decoradas con carteles de obras de teatro y exposiciones de arte. Olía a café y a papel viejo, y había una guitarra española apoyada contra el sofá. ¿Tocas?, preguntó Elena, señalando la guitarra. Mal, pero sí. ¿Quieres escuchar? Se sentaron en el sofá, manteniendo todavía esa distancia prudente, y Alejandro tocó unas cuantas notas de una melodía que Elena no reconoció. Sus manos se movían con seguridad sobre las cuerdas y ella se encontró hipnotizada por el movimiento. Cuando dejó de tocar, el silencio en el piso fue absoluto. Ninguno de los dos se movió durante lo que pareció una eternidad. Elena, dijo él finalmente, si esto va a suceder, necesito que estés segura, porque para mí no es solo algo físico. ¿Qué es entonces? No lo sé todavía, pero sé que es más. Y sé que si te beso ahora, no voy a querer parar. Y sé que vas a tener que volver con él esta noche, y no sé si voy a poder soportarlo. Las palabras de Elena se quedaron atascadas en su garganta. ¿Estaba segura? No, para nada. Estaba aterrorizada, confundida, llena de culpa y deseo a partes iguales, pero asintió de todas formas porque a veces el corazón habla más fuerte que la razón. Alejandro se acercó lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. Pero Elena no retrocedió. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si todo el universo se contrajera hasta ese único punto de contacto. El beso fue suave al principio, casi reverente, pero rápidamente se profundizó. Años de pasión reprimida y anhelo no reconocido, vertidos en un solo momento. Las manos de Alejandro se enredaron en su cabello rubio, las de ella se aferraron a su camisa. Se movieron del sofá al suelo, incapaces de contenerse, incapaces de pensar en nada excepto en la necesidad de estar más cerca, de sentir más. Y entonces, justo cuando las cosas estaban a punto de ir demasiado lejos, el teléfono de Elena sonó. El tono de llamada de Mateo. La realidad se estrelló contra ellos como una ola helada. Elena se apartó, respirando pesadamente con los labios hinchados y el cabello alborotado. Tengo que... tengo que atender. Alejandro asintió, pasándose una mano por el cabello, igualmente afectado. ¿Hola? La voz de Elena sonó ronca. Cariño, solo quería saber cómo fue la entrevista. Suenas rara, ¿estás bien? Sí, sí fue bien. Es solo que hay mucho tráfico. Estoy atascada en la autopista. Otra mentira, tan fácil que la asustó. Mateo le deseó un viaje seguro. Le dijo que la amaba, que había preparado su cena favorita para celebrar su entrevista. Cada palabra era un puñal. Cuando colgó, Elena se puso de pie rápidamente, alisándose la ropa. Tengo que irme. Elena, espera. No. Su voz era más dura de lo que pretendía. Esto fue un error, no puede volver a pasar. Pero ambos sabían que era mentira. Ya había pasado, y el sabor de ese beso, la sensación de esas manos, su piel, estaba grabado en ella de forma indeleble. Ya no había vuelta atrás. Durante el camino a casa, Elena lloró. Lloró por Mateo, por su matrimonio, por la mujer que había sido y que parecía estar desapareciendo rápidamente. Pero también lloró porque por primera vez en años se había sentido completamente viva. Cuando llegó a casa, se lavó la cara, se recompuso y entró con una sonrisa. Mateo la recibió con un beso en la mejilla y un abrazo, completamente ajeno a que el mundo de ambos acababa de cambiar para siempre. Y así comenzó la doble vida de Elena. Las semanas siguientes fueron un borrón de mensajes secretos, llamadas a escondidas y viajes cada vez más frecuentes a Sevilla. Cada vez que veía a Alejandro prometía que sería la última vez, y cada vez terminaba en sus brazos, perdida en una pasión que la consumía y la aterrorizaba a partes iguales. La doble vida tiene su propia arquitectura, sus propias reglas no escritas que aprende sobre la marcha. Elena descubrió rápidamente que mentir se volvía más fácil con la práctica, como cualquier otra habilidad que perfeccionas con el tiempo. Las primeras mentiras la hacían sentir físicamente enferma, un nudo en el estómago que permanecía durante horas después. Pero la décima mentira, la vigésima, ya salían de su boca con una fluidez alarmante, casi sin esfuerzo. Tengo que ir a Sevilla otra vez, cariño. Me han llamado de aquella empresa de traducción, quieren que haga un proyecto freelance. Voy a quedarme en casa de una amiga esta noche. Hemos bebido demasiado vino. Mi móvil se quedó sin batería, por eso no contesté. Cada excusa era una piedra más en el muro que estaba construyendo entre ella y Mateo, ladrillo a ladrillo, hasta que apenas podían verse el uno al otro a través de él. Los martes y jueves se convirtieron en sus días.
Alejandro no tenía clases por las tardes esos días, y Elena había conseguido inventarse un trabajo de traducción regular que requería su presencia en Sevilla. Mateo nunca cuestionaba nada, tan confiado en su amor que la sola idea de que Elena pudiera estar siéndole infiel probablemente nunca cruzó su mente. Y quizás eso era lo más doloroso de todo, su inocencia, su fe ciega en ella. El piso de Alejandro en Triana se convirtió en su refugio secreto, un universo paralelo donde Elena podía ser una versión de sí misma que había olvidado que existía. Allí no era la esposa callada que asentía mientras su marido hablaba de barricas y cosechas. Era Elena, completa y compleja, una mujer con opiniones fuertes sobre literatura y política, alguien cuyas palabras importaban, cuya presencia era eléctrica. Hacían el amor con una intensidad que Elena nunca había experimentado antes. No era el sexo tierno y predecible que tenía con Mateo, marcado por una rutina de 5 años de matrimonio. Con Alejandro era urgente, casi desesperado, como si ambos supieran que el tiempo era prestado y cada encuentro podía ser el último. Se devoraban mutuamente en aquel piso lleno de libros, contra la pared de la cocina, en el sofá desgastado, en el suelo de madera que crujía bajo sus cuerpos. Pero no era solo sexo. Después, se quedaban enredados en las sábanas, hablando durante horas. Alejandro le leía poesía de Quevedo y Góngora. Ella le contaba historias de los veranos infinitos de su infancia en Suecia, cuando el sol nunca se ponía completamente. Cocinaban juntos pasta con pimientos asados, bebían vino tinto barato y reían hasta que les dolía el estómago. ¿Alguna vez piensas en cómo sería? Preguntó Alejandro una tarde de finales de agosto, mientras estaban tumbados en su cama, con las persianas bajadas contra el calor sofocante. Si estuviéramos juntos de verdad, quiero decir, sin secretos, sin mentiras. Elena trazó patrones invisibles en su pecho desnudo. Todo el tiempo, y me aterroriza. ¿Por qué? Ella se incorporó, envolviendo la sábana alrededor de su cuerpo. Porque esto, lo que tenemos ahora, es perfecto precisamente porque existe fuera de la realidad. No tenemos que lidiar con facturas que pagar, con familias que juzgan, con la rutina del día a día que mata la pasión. Somos una fantasía, Alejandro. ¿Y si quiero más que una fantasía? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Elena no respondió porque no tenía una respuesta que quisiera dar. Porque la verdad era que tenía miedo de perder a Mateo, pero también tenía miedo de perder aquello con Alejandro. Quería tenerlo todo y sabía que eso la convertía en una egoísta, en una persona terrible. ¿Cuántos de nosotros queremos cosas que sabemos que no podemos tener? Septiembre llegó con sus primeras lluvias, lavando el polvo del verano de las calles de Andalucía. Elena había estado viviendo esta doble vida durante casi 3 meses, y el peso de la culpa se había vuelto una presencia constante, como un segundo corazón latiendo en su pecho. Cada vez que Mateo la tocaba, cada vez que le sonreía con esos ojos llenos de amor incondicional, Elena sentía que se ahogaba. Las grietas en su matrimonio comenzaron a mostrarse de maneras sutiles. Mateo notaba que Elena estaba distante, que a veces lo miraba como si no lo reconociera completamente. Intentó hablar con ella al respecto un domingo por la mañana, mientras desayunaban churros y café en el patio de su casa. Elena, ¿va todo bien entre nosotros? Ella levantó la vista bruscamente de su taza. ¿Qué? Sí, claro. ¿Por qué lo preguntas? No sé, es solo que pareces en otro lugar últimamente, como si tu mente estuviera siempre en otra parte. Es el trabajo, mintió ella automáticamente. El proyecto de traducción es más complicado de lo que pensaba. Mateo asintió, aceptando la explicación sin cuestionarla, y Elena sintió una punzada de algo parecido al odio hacia sí misma. ¿Cómo podía hacerle esto a alguien tan bueno, tan confiado, tan completamente enamorado de ella? Esa misma tarde, mientras Mateo dormía la siesta, Elena se encontró mirando su teléfono, leyendo mensajes antiguos de Alejandro. Te extraño. No puedo dejar de pensar en ti, eres lo mejor que me ha pasado en años. Las palabras la llenaban de una calidez que inmediatamente era reemplazada por vergüenza. Decidió que tenía que terminar con Alejandro. Era la única solución moral, la única forma de salvar su matrimonio antes de que fuera demasiado tarde. Le escribió un mensaje. Tenemos que hablar, es importante. Se encontraron 2 días después en un café diferente, lejos del centro de Sevilla, en un barrio anodino donde era poco probable que alguien los reconociera. Alejandro llegó con aspecto preocupado, con ojeras que sugerían que tampoco había estado durmiendo bien. ¿Qué pasa? Preguntó en cuanto se sentaron.
Esto tiene que terminar, Alejandro. No fue una sorpresa, podía verlo en su cara. Probablemente había sabido que este momento llegaría eventualmente. ¿Por qué ahora? Porque me estoy perdiendo a mí misma. Porque cada vez que miro a mi marido siento que se me parte el corazón. Porque esto está mal y lo sabíamos desde el principio. Está mal que dos personas se encuentren y se conecten de una forma que nunca han experimentado antes. Está mal que te sientas vista y valorada. Está mal cuando una de esas personas está casada con otra. Alejandro se echó hacia atrás en su silla, pasándose las manos por el cabello en ese gesto familiar que Elena había llegado a adorar. ¿Lo amas? ¿A Mateo? Por supuesto que lo amo. Esa no era mi pregunta. Sus ojos oscuros la atravesaron. ¿Estás enamorada de él? Y ahí estaba, la pregunta que Elena había estado evitando durante meses. Porque amar a alguien y estar enamorada de alguien son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Amaba a Mateo de la forma en que amas a alguien que te conoce completamente, que te ha visto en tus peores momentos y ha permanecido a tu lado. Pero estar enamorada, esa pasión ciega, ese deseo incontrolable, esa sensación de que no puedes respirar cuando la otra persona no está cerca. Eso lo sentía con Alejandro. No lo sé, susurró finalmente. Ya no sé nada. Entonces no termines esto todavía, no hasta que lo sepas con certeza. Era un argumento terrible y ambos lo sabían, pero Elena era débil y Alejandro era persuasivo y al final de aquella conversación no habían terminado nada. Si acaso habían solidificado algo, Stacy habían puesto nombre a lo que existía entre ellos. Octubre trajo el Festival de la Vendimia a Sanlúcar y con él la familia extendida de Mateo. Sus padres, hermanos, primos, todos descendieron sobre el pueblo para celebrar la cosecha. La madre de Mateo, Carmen, se quedó con ellos durante una semana y su presencia en la casa fue como tener una cámara de seguridad vigilando cada movimiento de Elena. Carmen era una de esas mujeres que ven demasiado, que tienen un sexto sentido para las mentiras y los secretos. Durante la cena del primer día, mientras Mateo y su padre discutían sobre técnicas de unificación, Carmen observaba a Elena con ojos que parecían radiografiar su alma. Te ves diferente, comentó Carmen en voz baja, en un momento en que los hombres estaban distraídos. ¿Diferente cómo? No lo sé exactamente, más brillante, tal vez, o más apagada, no puedo decidir cuál. Elena intentó reír. Creo que es solo el cansancio del trabajo. Ah, sí. Carmen pronunció las palabras de una forma que dejaba claro que no creía ni una palabra. Mateo me ha contado que vas allí muy a menudo. Es necesario para el proyecto. Estoy segura de que lo es. No dijo nada más, pero no necesitaba hacerlo. El mensaje estaba claro. Carmen sabía, o al menos sospechaba, y aunque no dijera nada a Mateo todavía, Elena sabía que era solo cuestión de tiempo. Aquella semana fue una tortura. Elena tenía que actuar como la esposa perfecta bajo la mirada escrutadora de Carmen, mientras su teléfono vibraba constantemente con mensajes de Alejandro que no podía responder. La tensión la estaba volviendo loca y podía sentir que estaba al borde de un colapso. La situación explotó el viernes por la noche. Elena había bebido demasiado vino durante la cena, tratando de calmar sus nervios, y cuando Mateo la siguió al dormitorio, algo en ella se rompió. ¿Por qué tu madre me mira así?, preguntó, las palabras saliendo más agresivas de lo que pretendía. Mateo pareció genuinamente confundido. ¿Cómo te mira? Como si fuera una criminal, como si hubiera hecho algo terrible. Elena, estás siendo paranoica. Mi madre te adora. No, no me adora. Nunca lo ha hecho. Siempre he sido la extranjera, la que te apartó de las chicas del pueblo. Eso no es cierto, ¿no? Elena se estaba calentando ahora, esos sí, años de culpa reprimida saliendo como lava. Entonces, ¿por qué siento que nunca he sido suficiente para esta familia? ¿Por qué siento que siempre estoy siendo juzgada? Mateo se acercó a ella, intentando tomarla entre sus brazos, pero Elena se apartó. No podía soportar su toque en ese momento, no con los mensajes de Alejandro quemándole el bolsillo, no con el peso de sus mentiras aplastándola. Elena, ¿qué está pasando realmente? Esto no es sobre mi madre, ¿verdad? Y ahí estaba, la oportunidad perfecta para confesarlo todo, para purgar su alma, para pedirle perdón, para intentar salvar lo que quedaba de su matrimonio. Pero las palabras se atascaron en su garganta, porque confesarlo significaba perder a Alejandro para siempre, y todavía no estaba lista para eso. Solo necesito espacio, dijo finalmente. Esta semana ha sido demasiado, con toda tu familia aquí, necesito aire. Entonces, vete, ve a dar un paseo, tómate tu tiempo.
pero luego vuelve a mí, ¿vale? Siempre vuelve a mí. La súplica en su voz casi la deshizo. Elena asintió, agarró su bolso y salió de la casa, conduciendo sin rumbo por las calles oscuras de Sanlúcar hasta que se encontró en el aparcamiento de la playa. Se quedó allí sentada, mirando las olas negras estrellarse contra la arena, y finalmente se permitió llorar. Cuando su teléfono sonó, no se sorprendió al ver el nombre de Alejandro en la pantalla. ¿Estás bien? Llevas todo el día sin responder. No, no estoy bien, nada está bien. ¿Dónde estás? En la playa, en Sanlúcar. Voy para allá. Alejandro, ¿no puedes? Ya salí, estaré ahí en 40 minutos. Elena debería haberle dicho que no viniera, que era demasiado peligroso, que Mateo o su familia podrían verlos, pero estaba cansada de ser fuerte, cansada de fingir, cansada de todo. Así que simplemente dijo, te espero. Alejandro llegó en 35 minutos, aparcando su coche junto al de Elena. Se subió al asiento del copiloto sin decir nada y durante un largo momento solo se miraron en la penumbra del coche. No puedo seguir haciendo esto, dijo Elena finalmente. Lo sé, pero tampoco puedo dejarte ir. Lo sé. Entonces, ¿qué hacemos? Alejandro tomó su mano, entrelazando sus dedos. Creo que ya sabes la respuesta, Elena. La has sabido durante meses, solo tienes miedo de admitirlo. ¿Y qué es? ¿Qué se supone que debo admitir? Que tu matrimonio terminó hace tiempo, que te quedaste por lealtad, por culpa, por miedo al cambio, pero no por amor, no del tipo de amor que hace que una vida juntos valga la pena. Las palabras fueron como una bofetada porque eran ciertas. Elena había estado evitando esa verdad, escondiéndose de ella, pero ahí estaba, desnuda e innegable. No estaba enamorada de Mateo. Probablemente nunca lo había estado, no de la forma en que debería estarlo una esposa. Lo había amado, sí, pero ese amor había sido construido sobre gratitud y conveniencia más que sobre pasión genuina. Me va a destrozar, susurró Elena. Sí, lo hará, pero quedarte lo destruirá más lentamente, a ambos. Tenía razón, y Elena lo sabía. Pero saber lo que hay que hacer y tener el coraje para hacerlo son dos cosas completamente diferentes. Se besaron allí en el coche, con la sal del mar en los labios y el sonido de las olas de fondo. Y por primera vez Elena no sintió culpa. Sintió claridad, sintió certeza. Voy a decírselo, dijo cuando se separaron. No esta noche, no mientras su familia esté aquí, pero pronto. Se lo voy a decir todo. Alejandro asintió besando su frente. Estaré aquí. Pase lo que pase, estaré aquí. La semana siguiente fue surrealista. Elena se movía a través de los días como un fantasma, sonriendo en los momentos apropiados, asintiendo cuando se esperaba de ella, pero completamente ausente mentalmente. Estaba planeando cómo hacerlo, qué palabras usar, cómo minimizar el daño, aunque sabía que era imposible. La familia de Mateo finalmente se fue y la casa quedó en silencio otra vez. Era domingo por la tarde, el sol se estaba poniendo sobre el océano, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Mateo estaba en el jardín, intentando salvar las hierbas aromáticas de Elena que luchaban contra el clima andaluz. Elena lo observó desde la ventana de la cocina. Se veía tan bueno, tan genuinamente bueno, y estaba a punto de romperle el corazón en mil pedazos. Salió al jardín, su sombra cayendo sobre él. Mateo levantó la vista y le sonrió, esa sonrisa que había sido su refugio durante 5 años. Mira, creo que el Romero va a sobrevivir después de todo. Mateo, tenemos que hablar. El tono de su voz debió alertarlo porque la sonrisa se desvaneció de su rostro. Se puso de pie lentamente, limpiándose las manos en los jeans. Eso suena serio. Lo es. Se sentaron en el pequeño banco de piedra que habían comprado juntos en un mercadillo hace 3 años. Elena podía recordar ese día con perfecta claridad. Habían estado felices, enamorados, sin sombras en su futuro. ¿Cuánto habían cambiado las cosas? ¿Qué pasa, Elena? Ella tomó aire profundamente. Este era el momento. No había vuelta atrás después de esto. He conocido a alguien. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena pudo ver el procesamiento en tiempo real en el rostro de Mateo. Confusión, incredulidad, comprensión y finalmente dolor. Un dolor tan profundo que ella tuvo que apartar la mirada. ¿Qué? Su voz sonaba estrangulada. En Sevilla, hace unos meses. Yo lo siento tanto, Mateo. Nunca quise que esto pasara. Los viajes a Sevilla, el trabajo de traducción, todo era mentira. No todo. Algunos de los trabajos eran reales, pero sí, muchas veces era para verlo a él. Mateo se puso de pie bruscamente, alejándose de ella como si su presencia quemara. ¿Cuánto tiempo? 3 meses, casi 4. Dios mío,
Se pasó las manos por la cara. Todo este tiempo, cada vez que te besaba, cada vez que te decía que te amaba, ¿estabas pensando en él? Mateo, ¿dormiste con él? No, no respondas. Puedo verlo en tu cara. Por supuesto que lo hiciste. Su risa fue amarga, rota. Y yo aquí, como un idiota, pensando que teníamos un matrimonio feliz. Lo siento, repitió Elena, sabiendo que las palabras eran completamente inadecuadas. Siento mucho haberte lastimado. Eres una persona maravillosa y merecías mucho mejor que esto. No quiero que me digas que soy maravilloso. Quiero saber por qué. Su voz se quebró. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? No fallaste en nada. Esto no es culpa tuya. No me digas que no es mi culpa. Si mi esposa me engaña durante meses, claramente hice algo mal. ¿No te di suficiente atención? ¿No te hice sentir amada? Me hiciste sentir amada, dijo Elena suavemente, pero no me hiciste sentir viva. La distinción pareció golpearlo físicamente. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose al respaldo del banco. ¿Y él te hace sentir viva? Sí. ¿Lo amas? Elena vaciló. Creo que sí. ¿Vas a dejarlo por él? Esta era la pregunta crucial, la que definiría todo lo que vendría después. Elena podía decir que no, que había sido un error, que quería intentar salvar su matrimonio. Mateo probablemente la perdonaría eventualmente porque esa era la clase de persona que era. Podrían ir a terapia, reconstruir la confianza poco a poco, convertirse en una de esas parejas que sobrevivió a la infidelidad. Pero, ¿para qué? Para terminar exactamente donde habían empezado, con Elena sintiéndose vacía y Mateo sin saber realmente por qué. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse. Y quizás, solo quizás, era más amable hacer un corte limpio. Sí, dijo finalmente. Creo que tengo que hacerlo. Mateo asintió lentamente, las lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. Entonces supongo que esto es el final. Lo siento, dijo Elena otra vez, porque era lo único que sabía decir. Yo también. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Necesito que te vayas. Ahora. No puedo mirarte ahora mismo. Elena se puso de pie con piernas temblorosas. ¿Vas a estar bien? Eventualmente, pero esta noche no. Esta noche voy a emborracharme y voy a romper cosas y voy a odiar al mundo. Así que por favor, solo vete. Ella sintió y volvió a la casa, subiendo las escaleras como en trance. Empacó una maleta con ropa y artículos de tocador, moviéndose mecánicamente. Cuando bajó de nuevo, Mateo seguía en el jardín, de espaldas a ella, los hombros temblando. Elena salió de la casa sin decir adiós, porque ¿qué más había que decir? Puso la maleta en el maletero, se sentó en el asiento del conductor y solo entonces se permitió llorar. Lloró por Mateo, por el dolor que le había causado. Lloró por el matrimonio que estaba dejando atrás, por la vida que habían construido juntos. Lloró por la persona que había sido cuando llegó a España, llena de esperanza y amor. Pero también lloró de alivio, porque finalmente, después de meses de vivir en dos mundos, podía ser solo una persona otra vez. Condujo hacia Sevilla mientras el sol se ponía completamente, dejando atrás Sanlúcar y todo lo que representaba. No sabía exactamente qué le esperaba en Sevilla, con Alejandro en esta nueva vida que estaba eligiendo, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba tomando una decisión por sí misma, no por miedo o conveniencia o por lo que se esperaba de ella. Llamó a Alejandro desde el coche. Lo hice, dijo cuando respondió. Se lo dije. Me voy. Hubo un momento de silencio al otro lado. ¿Estás segura? No, pero lo estoy haciendo de todas formas. ¿A dónde vas? Elena miró la carretera que se extendía ante ella, las luces de la autopista guiándola hacia adelante. A ti, si todavía me quieres. Siempre te he querido. Ven a casa. Y ahí estaba la palabra que lo cambiaba todo. Casa. Ya no era la Casa Blanca con contraventanas azules en Sanlúcar, ahora era un piso lleno de libros en Triana, con un hombre que la veía realmente, que la hacía sentir completa. ¿Era egoísta? Absolutamente. ¿Era cruel? Sin duda. Pero a veces la única forma de salvarte a ti misma es siendo egoísta. A veces la bondad hacia ti misma significa ser cruel con otros. No es justo, no es bonito, pero es humano. Elena condujo hacia su nueva vida, dejando atrás el pasado, pero llevando consigo todas las lecciones aprendidas. Y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, al menos era suyo. Los primeros días en el piso de Alejandro fueron como existir en una burbuja fuera del tiempo. Elena se despertaba en una cama que no era suya, en un barrio donde los sonidos eran diferentes, donde el olor del Guadalquivir se mezclaba con el pan recién horneado de la panadería de abajo. Alejandro la trataba con una delicadeza casi reverente,
como si fuera algo frágil que pudiera romperse con el tacto equivocado. Y tal vez lo era. Porque aunque Elena había elegido estar allí, aunque había sido ella quien había confesado todo y había dejado su matrimonio, el peso de lo que había hecho la aplastaba de formas que no había anticipado. Por las noches, cuando Alejandro dormía a su lado, ella se quedaba despierta mirando las sombras en el techo, preguntándose si Mateo también estaba despierto en aquella casa junto al mar, preguntándose cómo había llegado a convertirse en el tipo de persona que podía destrozar a alguien tan completamente. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro una mañana, mientras preparaba café en la pequeña cocina. Llevaba solo unos pantalones de pijama, con el cabello revuelto, y Elena pensó que debería sentirse afortunada de estar allí, de tenerlo. Pero la felicidad se sentía contaminada, manchada por la forma en que la había conseguido. En nada importante, mintió, aceptando la taza que él le ofrecía. Elena se sentó frente a ella en la mesa diminuta. Puedes hablar conmigo. Sé que esto no es fácil. No lo es, pero es lo que elegí. ¿Te arrepientes? La pregunta la tomó desprevenida. ¿Se arrepentía? La respuesta no era simple. Se arrepentía de haber lastimado a Mateo, de haber sido cobarde y deshonesta durante meses. Pero, ¿se arrepentía de estar allí con Alejandro? Esa era una pregunta más complicada. Me arrepiento de cómo lo hice, dijo finalmente. Debería haber sido honesta con Mateo desde el principio, cuando me di cuenta de que nuestro matrimonio no era lo que necesitaba. En lugar de eso, lo engañé. Lo convertí en una víctima. Alejandro tomó su mano sobre la mesa. No eres un monstruo, Elena. Eres humana. Los humanos cometen errores, especialmente cuando están atrapados entre lo que deben hacer y lo que desean hacer. ¿Eso es lo que somos? ¿Un error? No, somos la consecuencia de dos personas que se encontraron en el momento equivocado, pero de la manera correcta. Era una forma poética de verlo, típica de Alejandro, pero la poesía no borraba el dolor que Elena había causado. Una semana después de mudarse con Alejandro, Elena recibió un mensaje de Carmen, la madre de Mateo. Era corto y directo. Sabía que algo no estaba bien. Mi hijo está destrozado. Espero que valga la pena. Elena leyó el mensaje una docena de veces, cada palabra como una pequeña puñalada. Carmen tenía razón en estar furiosa, en culparla. Elena era la villana de esta historia. No había forma de reescribirlo de otra manera. Y aunque el amor que sentía por Alejandro era real, intenso, innegable, ¿valía la pena el precio que Mateo estaba pagando? Tienes que dejar de castigarte, dijo Alejandro aquella noche cuando la encontró llorando en el baño. Lo que pasó, pasó. No puedes cambiar el pasado. Pero tengo que vivir con él. Tengo que vivir sabiendo que destruí a alguien que nunca me hizo nada malo. ¿Y quedarte en un matrimonio sin amor habría sido mejor? ¿Para quién? ¿Para él? Tarde o temprano se habría dado cuenta. Tarde o temprano habrías explotado. Al menos ahora ambos tienen la oportunidad de encontrar algo real. Él ya tenía algo real. Yo era la que mentía. Alejandro la abrazó y Elena se permitió hundirse en sus brazos, buscando consuelo en su calidez. Pero la culpa era como un tercer ocupante en el piso, siempre presente, siempre observando. Las semanas se convirtieron en meses. Elena encontró trabajo como traductora para una empresa internacional con sede en Sevilla, algo legítimo esta vez, no una tapadera para encuentros secretos. Se estableció en una rutina: despertarse con Alejandro, café y tostadas, trabajo desde casa mientras él daba clases, cenas juntos por las noches, conversaciones profundas sobre literatura y filosofía, sexo que seguía siendo increíble pero que había perdido algo de su urgencia desesperada. Era bueno. Era, en muchos sentidos, exactamente lo que Elena había querido. Pero había momentos, pequeños instantes a lo largo del día, en que se preguntaba si simplemente había cambiado una jaula por otra. Porque resulta que no puedes huir de ti misma, no importa cuántas veces cambies de escenario. Un sábado de noviembre, mientras caminaban por el parque de María Luisa, Alejandro se detuvo frente a la Plaza de España, tomando ambas manos de Elena entre las suyas. Tengo que preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Qué pasa? ¿Eres feliz? ¿Aquí? ¿Conmigo? ¿Eres genuinamente feliz? Era la pregunta que Elena había estado evitando hacerse a sí misma durante meses, porque la respuesta era complicada, matizada, llena de contradicciones. Era más feliz que en Sanlúcar, sí, se sentía más vista, más valorada intelectualmente, pero también cargaba con un peso de culpa que nunca había experimentado antes,
una sensación de que su felicidad estaba construida sobre los huesos rotos del corazón de otra persona. Estoy tratando de serlo, dijo finalmente, pero creo que necesito hacer algo primero. ¿Qué? Necesito hablar con Mateo. De verdad hablar, no solo confesarle por mensaje y desaparecer. Se merece más que eso. Merece un cierre adecuado. Alejandro asintió lentamente. ¿Estás segura? ¿No será más doloroso para ambos? Probablemente, pero es lo correcto. 2 días después, Elena condujo de vuelta a Sanlúcar por primera vez desde que se había ido. El viaje que solía hacer con tanta frecuencia durante sus meses de engaño ahora se sentía completamente diferente. Cada kilómetro que la acercaba a su antiguo hogar aumentaba su ansiedad. Había llamado a Mateo antes, preguntándole si podían encontrarse. Él había aceptado, su voz plana y sin emoción, muy diferente del Mateo cálido y expresivo que ella conocía, o que había conocido. Se encontraron en la playa, en el mismo banco donde solían sentarse durante sus primeros años de matrimonio, cuando todo era nuevo y prometedor. Mateo llegó puntual, con aspecto cansado, más delgado de lo que Elena recordaba. Tenía ojeras profundas y una barba de varios días que le daba un aire descuidado. «Hola», dijo Elena, su voz apenas un susurro. «Hola». No la miró a los ojos. Se sentaron en silencio durante un largo momento, el sonido de las olas llenando el espacio entre ellos. Elena buscaba las palabras correctas, pero ¿existían palabras correctas para esta situación? «Gracias por aceptar verme», comenzó finalmente. No estaba seguro de si debía hacerlo. Mi madre me dijo que era mala idea, que solo abriría la herida de nuevo. Probablemente tiene razón, pero necesitaba decirte que lo siento. De verdad, profundamente lo siento. Mateo finalmente la miró y lo que Elena vio en sus ojos la destrozó. No era ira, habría podido manejar la ira. Era una tristeza profunda, una traición que había cambiado algo fundamental en él. ¿Sabías?, preguntó él. ¿Sabías desde el principio que nuestro matrimonio no iba a funcionar? No, cuando me casé contigo creí que era para siempre. Te amaba, Mateo. Todavía te amo, solo que no de la forma correcta. No de la forma que necesitas, no de la forma que mereces. Mateo se rió amargamente. ¿Sabes qué es lo peor? Que sigo sin entenderlo. Revisé cada momento, cada conversación, tratando de encontrar el punto exacto donde lo arruiné todo. Y no puedo encontrarlo porque no sé qué hice mal. No hiciste nada mal, eso es lo que he venido a decirte. Tú eres increíble, Mateo. Eres amable, leal, trabajador, cariñoso. Cualquier mujer sería afortunada de tenerte. Excepto tú. Las palabras fueron como un puñetazo. Excepto yo. Y no es porque tú no seas suficiente, es porque yo estaba buscando algo que no sabía que necesitaba. Y eso no es justo para ti. Nunca lo fue. ¿Lo encontraste con él? Elena vaciló. Encontré algo diferente. No sé si es mejor o peor, solo diferente. ¿Lo amas? Sí. ¿Más de lo que me amaste a mí? No más. Solo diferente. Mateo asintió, mirando hacia el horizonte. Quiero odiarte. He intentado odiarte, pero no puedo. Y eso me hace sentir patético. No eres patético. Eres mejor persona que yo. No digas eso. No te conviertas en la villana de tu propia historia solo porque cometiste un error. Engañé a mi marido durante meses, Mateo. Eso no es un error, es una traición. Sí, lo fue. Su honestidad dolió más que cualquier insulto, y me lastimó de formas que no sabía que era posible sentir. Pero también me enseñó algo. ¿Qué? Que el amor no es suficiente. Pensaba que si te amaba lo suficiente, si trabajaba lo suficiente, si era suficiente, nuestro matrimonio funcionaría. Pero ahora entiendo que se necesita más que eso. Se necesita la pareja correcta en el momento correcto con las expectativas correctas. Y nosotros no éramos eso. Elena sintió lágrimas correr por sus mejillas. ¿Alguna vez podrás perdonarme? Mateo se tomó su tiempo para responder. No lo sé, tal vez algún día. Pero ahora mismo, no. Ahora mismo solo puedo intentar reconstruir mi vida. ¿Cómo estás? De verdad. Horrible. Una pequeña sonrisa triste apareció en su rostro. Pero un poco menos horrible cada día. Mi familia me está ayudando. Mis amigos. El trabajo mantiene mi mente ocupada. Y he estado yendo a terapia. Me alegra que tengas apoyo. ¿Y tú? ¿Eres feliz al menos? Era una pregunta cargada y Elena sabía que Mateo la estaba haciendo por una razón. Necesitaba saber que su dolor había servido para algo, que no había sido en vano. Estoy aprendiendo a hacerlo, dijo honestamente. Cada día es diferente. Algunos días me siento libre, otros días me siento como la peor persona del mundo, pero estoy tratando de construir algo real, algo honesto. Te deseo lo mejor, Elena. De verdad.
a pesar de todo. La generosidad en sus palabras casi la deshizo completamente. No lo merezco. Probablemente no, pero es lo que soy. No puedo ser amargo y resentido, no es mi naturaleza. Se quedaron sentados allí un rato más, mirando el mar, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Y Elena se dio cuenta de algo. Este era el cierre que ambos necesitaban. No era limpio, no era perfecto, pero era real. Cuando finalmente se levantaron para irse, Mateo la sorprendió con un abrazo. Fue breve, casi formal, pero significó todo. Adiós, Elena, dijo. Adiós, Mateo. Mientras conducía de vuelta a Sevilla, Elena sintió algo que no había sentido en meses. Paz. No había perdonado completamente y tal vez nunca lo haría, pero había hablado con Mateo cara a cara, había aceptado su responsabilidad y él le había dado su bendición para seguir adelante. Cuando llegó al piso de Alejandro, él estaba esperándola con una copa de vino y una expresión preocupada. ¿Cómo fue? Difícil, doloroso, necesario. Se hundió en el sofá junto a él, pero creo que ambos necesitábamos ese cierre. ¿Te sientes mejor? Sí y no. Es complicado. Se giró para mirarlo directamente, pero creo que finalmente estoy lista para estar aquí completamente, no con un pie en el pasado, sino aquí, contigo, construyendo algo nuevo. Alejandro la besó suavemente. He estado esperando escucharte decir eso. Los siguientes meses trajeron cambios reales. Elena y Mateo iniciaron el proceso de divorcio, que fue sorprendentemente civilizado. Dividieron sus posesiones sin peleas, vendieron la Casa Blanca junto al mar. Mateo se quedó en Sanlúcar. Elena firmó todos los papeles desde Sevilla. Elena también comenzó terapia, reconociendo que necesitaba trabajar en entender por qué había elegido el engaño en lugar de la honestidad. Su terapeuta, una mujer de mediana edad llamada doctora Ruiz, no la juzgó, pero tampoco la dejó escapar fácilmente. ¿Por qué crees que engañaste a Mateo en lugar de simplemente dejarlo?, preguntó en una de sus sesiones. Porque tenía miedo, admitió Elena. Miedo de estar sola, miedo de cometer un error, miedo de admitir que había elegido mal desde el principio. Y ahora entiendo que el miedo no justifica la cobardía. Debería haber sido valiente desde el principio. Era un trabajo duro, este proceso de mirarse al espejo y confrontar las partes feas de sí misma, pero era necesario si quería ser mejor, si quería construir una relación saludable con Alejandro, y lo estaba intentando. Ambos lo estaban intentando. Alejandro fue paciente con los altibajos de Elena, con sus momentos de culpa y sus crisis nocturnas. Ella aprendió a comunicarse mejor, a no guardar secretos, a ser honesta incluso cuando la verdad era incómoda. No era perfecto. Peleaban a veces sobre cosas grandes y pequeñas. Alejandro podía ser intenso y demandante emocionalmente. Elena podía cerrarse cuando se sentía abrumada. Pero la diferencia era que ahora hablaban de ello, trabajaban en ello juntos. Una noche de primavera, casi un año después de que Elena hubiera dejado Sanlúcar, estaban cenando en el balcón del piso, con vistas a las luces de Triana reflejándose en el río. ¿Te das cuenta de que llevamos casi un año viviendo juntos?, preguntó Alejandro. Lo sé. El tiempo vuela. ¿Cómo te sientes al respecto? Elena lo pensó cuidadosamente. Siento que finalmente estoy donde se supone que debo estar, no porque sea fácil o perfecto, sino porque es honesto. Contigo puedo ser yo misma completamente, con todas mis imperfecciones y errores. Tus imperfecciones son parte de lo que te hace interesante, sonrió Alejandro. Una mujer perfecta sería aburrida. Bueno, entonces nunca te aburrirás conmigo. Se rieron juntos, y Elena se dio cuenta de que esto era felicidad. No la felicidad de cuento de hadas que había imaginado cuando se casó con Mateo, sino algo más maduro, más real. Una felicidad que reconocía que la vida es complicada, que las personas son complejas, que el amor requiere trabajo constante. Unos meses después, Elena recibió un mensaje inesperado de Mateo. Era una foto, él en la playa con una mujer morena que lo miraba con ojos llenos de adoración. El mensaje decía: la conocí en la vendimia. Se llama Lucía. Pensé que querría saber que estoy bien, que soy feliz. Gracias por dejarme ir. Elena miró la foto durante mucho tiempo, una sonrisa formándose lentamente en su rostro. Mateo se veía diferente, más maduro tal vez, pero genuinamente feliz. Y ella se dio cuenta de que el nudo de culpa que había llevado en el pecho durante tanto tiempo finalmente se estaba aflojando. Le mostró la foto a Alejandro. Mateo conoció a alguien. ¿Cómo te hace sentir eso? Aliviada, feliz por él y un poco menos culpable. ¿Solo un poco? Roma no se construyó en un día, bromeó Elena, pero es un progreso.
Aquella noche, mientras estaban acostados en la cama, Elena reflexionó sobre su viaje. Había destruido un matrimonio, había lastimado a una buena persona, había cometido errores terribles, pero también había aprendido quién era realmente, qué necesitaba para ser feliz, y había encontrado el coraje para perseguirlo, aunque el camino fuera doloroso. No era una heroína. Las heroínas no engañan a sus maridos, pero tampoco era un monstruo, era simplemente humana, con todas las contradicciones y complejidades que eso implicaba. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, su voz adormilada, en que tal vez las historias no tienen que ser perfectas para tener un final feliz. A veces la felicidad viene después del dolor, después del error, después de aprender las lecciones más duras. Esa es una perspectiva muy madura. Me costó mucho llegar aquí. Alejandro la besó en la frente. Pero llegaste. Eso es lo que importa. Y tenía razón. Elena había llegado, no por el camino que había planeado, no de la forma que la sociedad aprobaría, pero había llegado a un lugar de autenticidad y honestidad. Había aprendido que a veces tienes que romper cosas para reconstruirte a ti mismo, que el amor no siempre es suficiente si no tienes la pareja correcta, que la felicidad de otra persona no puede ser tu única razón para quedarte en una relación. Eran lecciones duras, compradas a un precio alto, pero eran suyas, ganadas a través del dolor y el crecimiento. Meses se convirtieron en años. Elena y Alejandro se mudaron a un piso más grande en el Albaicín, con un pequeño jardín donde Elena finalmente logró cultivar esas hierbas aromáticas que nunca habían sobrevivido en Sanlúcar. Tal vez era el clima diferente, o tal vez era simplemente que ahora Elena tenía el tiempo y el espacio mental para cuidarlas adecuadamente. Su carrera como traductora floreció. Comenzó a especializarse en literatura escandinava, combinando su herencia sueca con su vida española de una forma que finalmente se sentía auténtica. Alejandro publicó un libro sobre poesía del siglo de oro que fue bien recibido en círculos académicos. Construyeron una vida juntos que no estaba libre de problemas, porque ninguna vida lo está, pero que era genuinamente suya. Tenían amigos en común, rutinas compartidas, sueños para el futuro. Y lo más importante, tenían honestidad. Elena mantenía contacto esporádico con Mateo. Nunca serían amigos cercanos, había demasiada historia para eso, pero alcanzaron un nivel de cordialidad madura. Él eventualmente se casó con Lucía, la mujer de la foto, en una ceremonia pequeña en Sanlúcar. Elena no fue invitada, por supuesto, pero le envió sus buenos deseos sinceros. Y en las noches tranquilas, cuando Elena se sentaba en su nuevo jardín con una copa de vino observando las estrellas sobre Sevilla, se preguntaba si había hecho lo correcto. La respuesta nunca era un simple sí o no. Había lastimado a alguien profundamente para poder ser honesta consigo misma. Había elegido su propia felicidad sobre la estabilidad de otro. ¿Era eso egoísta? Sí. ¿Era humano? También. Porque al final del día, todos estamos tratando de navegar por este mundo complicado, tomando decisiones imposibles, equilibrando nuestras necesidades con las de otros. Y a veces no hay respuestas correctas, solo las decisiones con las que puedes vivir. Elena podía vivir con las suyas, no sin arrepentimiento, no sin cicatrices, pero podía vivir con ellas. Y había aprendido que a veces eso es suficiente. La vida no siempre ofrece finales perfectos envueltos en lazos brillantes. A veces ofrece finales honestos, donde las personas crecen y cambian y aprenden y siguen adelante, donde el amor puede venir en diferentes formas y en momentos inesperados, donde la felicidad es algo que construyes día a día, no algo que encuentras completamente formado. Y mientras Elena se sentaba allí, con Alejandro leyendo en el sofá detrás de ella, con el aroma del romero flotando en el aire nocturno, pensó que tal vez, solo tal vez, había encontrado su versión de un final feliz. No era el que había imaginado hace años cuando era joven e ingenua, pero era real, era suyo, y eso lo hacía hermoso a su manera imperfecta. Porque a veces la traición del sol no es cuando te quema, sino cuando te muestra exactamente quién eres realmente, y tienes que decidir si puedes vivir con esa verdad o si necesitas cambiar. Elena había elegido cambiar, y aunque el camino había estado lleno de dolor y errores, finalmente la había llevado a casa. No la casa blanca con contraventanas azules junto al mar, sino una casa dentro de sí misma, donde podía ser completamente honesta, completamente ella misma, sin máscaras ni mentiras. Y esa descubrió era la única casa que realmente había necesitado todo el tiempo.